Sí, fue cuando estaba que no quería nada con la vida, que estaba de una depresión total, que no sabía para dónde rumbear y que no sabía nada. Eso fue. ¿Y cómo llegaste? Pues sí, estaba buscando lugares, personas y empezar a indagar psicólogos o centros y eso, y ahí fue cuando llegué. Y ahí llegaste a nosotras. Sí, y estabas media, yo me acuerdo que cuando te hice la entrevista estabas como media de, yo no creo en nada de esto. ¿No? Fue algo de eso, sí, ¿no? Sí, pero quiero remitirme a ese día, sí, fue algo así. Estaba muy cerrada. Estaba cerradísima. Todo, sí. Y que tu hermana también había vivido, o sea, te había recomendado, pero vos mucho no le creías. Exacto. Eso era la idea que yo tenía, ¿no? Sí, tu llegada. Ahí va, exacto. ¿Y con qué te fuiste encontrando? Muchas cosas. Empezamos de a poco. Me acuerdo, sí, que empezaron a indagar un poquito, a ver cuáles eran los problemas que yo tenía, los conflictos que yo tenía, y ahí empezamos uno a uno a descubrirlos. ¿Y cómo entendés que eso hoy afectó o incidió en tu vida? Porque afectar me parece una palabra como un poco fuerte. ¿Incidió en tu vida hoy, en tu presente ahora? Lo que aprendí con ustedes, sí. Primero, punto más importante, que siempre lo que digo, es conocerme a mí. Ajá. Conocerme a mí, mi cuerpo, y empezar a cambiar la percepción de las cosas, lo que vivimos diariamente, desde que nos levantamos, que salimos a trabajar, que relacionamos con nuestra familia, con el trabajo, y no estar como siempre predispuesta y juzgando las cosas que pasan y verlo desde otro lugar. Entonces, conocerme a mí, digo, porque conozco, cuando pasan las cosas, siento cierta emoción y ahí es como que ahora digo, ¿por qué siento esto? ¿Para qué siento esto? Y ahí logro entender y eso fluye. Ajá. Es como que se destraba. Exacto. Ajá. Exacto. No estoy predispuesta, enojada y siempre con el miedo que algo va a pasar, sino que, bueno, voy disfrutando, que fluya y lo que llegue a mí, que puedo tomarlo como conflicto, no me asusta, no me genera miedo hoy en día. Sí, porque no es que dejamos de tener conflictos, ¿no? Exacto, todos los días tenemos y eso así lo vamos a ir teniendo. Es como digo, el mundo va a ser igual, pero yo sí cambio la percepción de cómo lo veo. Puede pasar que hoy en día, no sé, haya una taza acá, se cae, que se rompa y puede ser horrible para mí, mañana se cae la taza y digo, bueno, se cayó, me compro otra y ya está. Ajá, y ya es vuelta a la página, no te quedas como enganchada ahí. Exactamente, pero tampoco lo hago a un lado, cuando siento la emoción, el conflicto, no digo, bueno, no pasa nada, al contrario, lo vivo, lo siento, qué es lo que me está pasando, qué es lo que siento, dónde lo siento, y lo logro disolver. Y ahí es como un equilibrio, ¿no? Mente-cuerpo y se siente lindo. Sí, lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a negar las cosas o a sobredimensionar las cosas, ¿no? También. Entonces, sí. Es como que podemos decir que es un proceso que te permite vivenciar con su tono real. Sí, bueno, real según como yo lo perciba. Eso también lo aprendí. Entiendo. Que para mí puede ser algo de una manera, para otra persona otra, para otra persona otra, y eso le va a generar un conflicto o no a todos los que vivan la misma situación. Pero yo vivo las cosas, veo el mundo según mis creencias que yo tenga. Entonces, eso también lo pude cambiar. Y eso es lo que también genera una paz, un alivio, saber de que, creo que les había contado en un momento también, que darme cuenta de que yo tengo las llaves de la vida que quiero, de que yo soy la creadora y de ir con la vida disfrutándola y no estar pensando en esto, lo otro, que pasará, que si no pasa. No, vivo ahora lo que sea y si hay algo que se me presenta, aprendo y agradezco que esa situación se me puso adelante y que todo es una oportunidad para aprender, es así. Eso es tremendo, me acuerdo de ese mensaje cuando nos mandaste de la... Ahí estabas cursando el nivel 1, en realidad, estabas haciendo codificación para tu vida. Sí. Y me acuerdo que un día nos llegó ese mensaje y fue así, lo tenemos guardado en realidad el mensaje. Fue súper extenso, pero fue en ese momento que tuve que explotar y decir todo esto porque salí a la calle y me acuerdo que estaba caminando y digo, pero yo estoy diferente, me siento diferente, no camino igual que es como que ya soltaste esas cadenas pesadas que venís arrastrando todos los días. Y se quedaron atrás, eran como libres. Flojita, sí, yo me acuerdo de... Ahí ya no estabas viniendo al espacio terapéutico, el espacio en bioneuromoción, ¿no? Ya habías tenido el alta. Claro, exacto, ¿no? Y estabas haciendo el curso. Con el curso de el 1, sí. Pero después volviste. Un año después volviste. Un año, sí. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí, bueno, sin darme cuenta, porque bueno, uno a veces no se da cuenta y a veces sí, o a veces cuando te estás dando cuenta que suceden cosas, puede ser que las logres resolver
y a veces no, y me pasó que no pude resolverlas. Y volví a ustedes porque otra vez ahí ya fui con una enfermedad, con un diagnóstico, que fue el de columna, que me habían hecho unos bloqueos, y bueno, la pasé bastante mal, y yo dije, es hora de volver. Solitaria, que me van a ayudar. Sí. ¿Y qué te encontraste esta vez? Esa vez fue más rápido, logré identificarlo. Yo igual, como ya había hecho el primer curso, estando así, dije, voy a empezar a leer, retomé la lectura del material, había logrado identificar los conflictos de todo lo que habíamos aprendido, pero se necesitaba esa seguridad y volver a trabajar, por supuesto, hablar en el espacio, que eso para mí es fundamental. Claro. Exactamente. Y bueno, contacté con ustedes y enseguida logré identificar los conflictos que yo tenía, los resolvimos, los sané, y hoy en día nada, eso desapareció. Dolor de columna no hay más. Nada. Pero había algo más, tema útero. El tema útero, sí, que eso venía de larga data. De mucha larga data, que en la primera instancia no lo trabajamos. No porque en realidad, bueno, el diagnóstico de endometriosis y adenomiosis, que es lo que tengo yo, es como que algo medio en la medicina que, bueno, te tocó, algo así, apáncatela. Sí, algo de tratamiento es terapia hormonal y posterior quirúrgico si no resuelve. Entonces, bueno, era como que estabas destinada. Claro, sí, la llevo, hasta que fue caótico también, que era, no, ahí ya no. Que era incompatible con la vida porque era todo el mes, no era una menstruación normal, eran hemorragias, eran dolores, eran puertas de emergencia, y más medicación, estilo de vida, o sea, calidad de vida pésima. Sí. Sin salir, sin hacer planes, sin salir a algún lado, porque por las dudas de no puedo salir, y así estaba. Y bueno, y ahí hicimos una sesión de biodescodificación. Puntual, sí. Puntual, exactamente, para el útero. Sí. Que fue intensa. Muy intensa. Sí, la recuerdo. Muy intensa. ¿Y cuál fue el resultado? No vamos a hablar de la profundidad emocional porque es muy privado, pero sí, ¿qué obtuviste a nivel más concreto de la bio? Lo que sentí, que fue para mí enriquecedor, volver a sentir con emociones que yo había olvidado o había dejado o no quería ver, y que había asumido en su momento el conflicto de lo que pasó, y quizás también como que lo tenía resuelto, y evidentemente no lo tenía resuelto porque fue lo que trabajamos en la sesión. Revivir todo eso otra vez y verlo diferente, no verlo como yo lo vi en ese momento, que me quedó ahí marcado, obviamente que lo arrastré hasta ahora. Y por eso también digo que fue intensa, porque fue revivir todas esas emociones, sacarlas, soltarlas, liberarlas, entenderla, aceptarlo y decir, bueno, sí, pasó eso, pero puedo continuar. Es como, bueno, ahí sí, tal vez dejar atrás. Sí, pero diferente. No, porque a veces uno dice dejar atrás, como te comentaba, pero todos los días está pensando en eso, o le vienen por otras situaciones, no sé, cosas que te pasan que la puedes asociar a eso. Pero cuando lo trabajás y lo liberás, ya está. Ya no es parte de tu vida. Exactamente. Simplemente está en tu memoria, pero no está en tu cuerpo, impregnado en tu biología. Sí, no me afecta a nivel del cuerpo. Ya no. Qué interesante, ¿no? Porque ahí como vos recorriste, y por eso también un poco nuestra intención de recabar tu testimonio, ¿no? Por lo rico que entendíamos que había venido siendo todo el proceso, y hoy incluso como estudiante, ¿no? Que fuiste como rompiendo también tus propias barreras de creencias, de credibilidad en el método, ¿no? Y que bueno, ibas poniendo en práctica, te iba dando resultados, te ibas sintiendo mejor, pero también en algunos puntos como que todavía no te querías meter, ¿no? Y que eso es parte del propio proceso, en las resistencias, ¿no? Pero te fuiste animando y fuiste no solamente resolviendo cuestiones mentales y emocionales, sino que pudiste ir resolviendo cuestiones biológicas, ¿no? Sí. Ahora hace poquito estuviste en una última que estuvo heavy metal. A nivel respiratorio, sí. Yo salí con un EPOC y con un asma de la emergencia. Algo por así. Eso, llegaste a Uruguay porque te fuiste de vacaciones. Sí, ¿no? Y llegaste y fue como un aterrizaje forzoso. 2 semanas, ¿no? 2 semanas críticas. ¿Y qué pudiste? No para meternos en profundidad, ¿no? Porque entiendo que también hay una cuestión que no está bueno, digo, ¿no?
difundir, pero sí como para poder transmitir en esto de qué pudiste ver de lo que se estaba expresando y cómo te sentís ahora después de haber podido tomar conciencia, ¿no? Porque el método de la bio es un poco toma de conciencia. Sí, exacto. Bueno, eso mismo, tomé conciencia. Y cuando empezaron los síntomas, obviamente dije, acá está pasando algo. Y bueno, como uno ya tiene un poquito de conocimiento, lo que veníamos trabajando, sí, indagando, como yo digo, es como la biodescodificación, pero vos empezás a reducir lo que tenés, como yo la otra vez le decía, como una... las fórmulas matemáticas cuando la vas logrando encontrar la X, bueno, llegar a esa X es fabuloso. Y sí, logré entender, también lo conversaba con ustedes, encontrar el conflicto y... Que había desatado ese problema orgánico. Exactamente, y que siempre, bueno, la base siempre es el miedo, siempre es la culpa y bueno, para mí en lo personal es un poco siempre el miedo y de volver a decir, no tengo, yo soy libre, soy amor y me puedo expresar y si soy amor puedo dar amor y volver a conectar con eso y bueno, uno lo dice así, es fácil, ¿no? Pero es muy profundo y tenés que autoindagarte para llegar a eso, pero el final es nada, ni EPOC ni asma, nada. No tenés nada. No, nada. O sea, saliste directamente de lo que te habían dado los estudios después de que pudiste tomar conciencia y reprogramar esa idea primaria que te llevó al conflicto. Hoy no tenés nada. Nada. ¿Y el médico qué te dice? ¿Cómo lo toma el médico de que ve una cosa y ahora no ve nada? Y vos que vos sos licenciada en enfermería, ¿no? Sí. O sea, es muy cuadradito así. Pero bueno, igual la medicina está abierta a de que cada uno es libre de tomar las decisiones y las opciones de mejora para el paciente, en este caso en general, y lo que sea para mí. Así que bueno, algunos ya están muy centrados en que eso no es nada, o otros sí, que están abiertos y están intrigados en saber cómo es y se quedan asombrados. Sí, porque esto ya venís como revertiendo dos este año, ¿no? No, y la gente pregunta. No, y que yo me iba a operar por el tema del útero, tenía la fecha de la cirugía y se acuerdan que la voy a posponer porque yo voy a sanar y quería sanar, no era como algo era que lo quería sanar, porque capaz que me operaba y a nivel del cuerpo podía seguir, si no sanaba el conflicto que yo tenía, iba a manifestarse en mi cuerpo. De una u otra manera. Exactamente, entonces digo... Es como que la medicina, bueno, si trata el síntoma, sin menospreciar la medicina. No, para nada. Porque trabajamos en cada conjunto. Uno en su... Claro, pero encontrar la raíz es la solución del problema. Digo, si yo me metía a la cirugía sin solucionar el conflicto, se podía manifestar a nivel de mi cuerpo de otra manera, exacto. Por eso me acuerdo que dije, no me quiero operar, voy a sanar. Y así fue. ¿Ahora ¿cómo estás en tu útero? Tengo mis periodos normales. Sí. Por mes, unos días y ya está. Sí. ¿Y el dolor de columna? También. Nada. Y si aparece algo a nivel de columna, yo ya lo identifico enseguida. Rápidamente. Enseguida digo, es esto, ¿qué estoy sintiendo? Lo analizo, digo, es por ahí y se va. Se va. Y ahora, Lole, en este proceso como estudiante, ¿no? Porque todo eso fue como consultante, ¿no? En el espacio, nosotros siempre hablamos que nuestro espacio, más que un espacio terapéutico, es un espacio psicoeducativo, porque en realidad la persona aprende o reaprende su forma de pensarse y de pensar el mundo, y eso genera un impacto que luego sí en resultado es terapéutico, ¿no? Porque si te sentís mejor, o sea, aquello que hiciste es terapéutico, en sí es un proceso psicoeducativo. Cambia, el diplomado lo hago como un poquito del principio, dije no, trabajar después con gente, dije bueno, como les comentaba cuando tomé la decisión, que cambiaba el foco y lo hacía como algo personal, porque sé que me va a ayudar un montón y me va a nutrir un montón, o sea, más a profundidad de lo que ya he aprendido hasta ahora. Y bueno, con esto que hemos empezado el diplomado, es bueno, tal cual, es profundizar mucho más, pero te cambia la vida del día a día, porque ya empezás a pensar diferente, a relacionarte con las personas también diferente. Eso me he dado cuenta, es increíble. A veces es difícil explicarlo con las palabras. Vos justo que decís esto de relacionarte, yo me estaba acordando de que durante tu proceso psicoeducativo como consultante,
habían ciertos puntos del relacionamiento, ¿no? Tal vez como de mamá a hijo o de hija con tu mamá, ¿verdad? Donde no te estabas encontrando cómoda en ese relacionamiento, ¿no? Sí, y eso de alguna manera lo fuiste modificando. Yo me acuerdo que como mamá, nosotros siempre conversábamos en esto de que tenías como una sobreprotección a tu hijo, ¿no? Por algunas vivencias que habían vivido. Hoy, ¿cómo entendés que eso se modificó o cómo se está expresando en tu vida? Sí. Bueno, a nivel madre-hijo, es como decimos, todos los días van a haber situaciones, no de conflicto, ¿no? Pero sino que te remueven esa emoción ahí, pero la logro disolver rápidamente. La relación con mi hijo sí mejoró esa sobreprotección. Quizás quizás la sigo haciendo, sigue estando, no es que no me preocupo ahora más por mi hijo, pero si no, desde otro nivel, a ver, cómo es tan difícil explicar cuando uno hace las cosas con el sentimiento. Antes estaba la sobreprotección por el miedo y por la culpa, y ahora si hago algo no es por nada de eso. Por eso digo que cambia un poco el hacer. Entendiendo de que todo lo que hice como madre fue amoroso. Sí. Y quizás puedo pensar que también estaba porque me había equivocado y estaba esa sobreprotección porque me había equivocado como madre, y después entendí que no, que madres hacemos lo que pensamos que es con el amor del mundo, y que ellos también devuelven el amor que nosotros le damos. Y ahora lo disfruto. Bueno, capaz que hay un poco, ¿no?, en este cambio desde el disfrute a la autoexigencia, ¿no? Porque en la autoexigencia no hay, y en la sobreprotección hay como una autoexigencia de tener que estar de mala madre, que lo tenía en mi cabeza. Ahora me acuerdo que era mala madre, soy mala madre, soy mala madre, soy mala madre. Y que eso te llevaba como a veces a extralimitarte, ¿no? En el cuidado, por algo la sobreprotección, pero como que terminabas como invadiendo algunos espacios y terminabas viendo a tu hijo desde un lugar que no le permitía tal vez crecer o potenciarse a sí mismo, ¿no? Hoy, sí, porque estaba reprimido porque yo estaba ahí arriba, porque puedo decir, por lo que puedo opinar. Claro. Y bueno, ahí me doy cuenta que, se independizó hace 2 años, costó, pero lo miro y disfruto y estoy feliz, y yo sé que si fui sobreprotectora en algún momento, no sé, él lo agradeció también. Sí, si no estás en provincia para poder trabajar. Claro, exactamente. Él le va a decir, mi mamá es sobreprotectora y ahora... Habla con la chiquitina de eso. Sí. No, pero está bueno que poder ver, ¿no?, de que en tu cambio como madre y en poder verte sin juicio, porque creo que el verdadero objetivo y el verdadero camino de sanación es salirnos del juicio y entender que en ese momento era la herramienta que tenías para mostrar el amor. Yo era lo que tenía en ese momento, y después pensaba que me equivocaba, por eso me etiquetaba de mala madre, y entraba el sentimiento de culpa, y más sobreprotectora estaba con él, porque se reforzaba ese sentimiento de culpa, y me ponía en modo víctima también, y después, darme cuenta que yo, desde que nació hasta ahora, exactamente, yo le di todo como madre con las herramientas que tenía, con las que aprendí, y eso me da la paz. Eso me da paz, porque me saca eso de mala madre, la etiqueta que tenía, que era difícil. Sí, que esa etiqueta en realidad también viene adquirida o aprendida. Sí, por creencias, de familia, las creencias limitantes que tenemos de que aprendimos en la vida, o creencias que imitamos de familiares también, que siempre lo tenemos incorporado eso. Sí, y que la realidad, Lore, es que nadie nos dice cómo vamos a tener que ser padres de ese hijo que estamos teniendo, ¿no? Porque como si todos los hijos fuesen iguales y fuese una única forma de crianza. Exacto, no hay un libro, uno lo hace con las herramientas que tiene, y esas herramientas son siempre desde el amor. Y hoy, en esto que hoy decías de conocerte a ti misma, ¿no? Que aprendiste a conocerte a ti misma, ¿podemos entender que entonces lo que conociste fueron las herramientas que tenías? Claro, sí, sí. Sacar la culpa, sacar el miedo, porque uno después termina preguntando, ¿y culpa de qué? ¿Y miedo de qué? Porque ahí es como que mirás un poquito hacia atrás y dices, pero todo lo que sentía, y iba las 24 horas del día pensando, siempre la base estaba el miedo y la culpa, ¿no? No voy a poner situaciones específicas, pero para entender un poco. Y después hoy en día mirar y decir,
era todo lo que pensaba y que no era así, pero igual la vida transcurre de la misma manera, pero yo la percibo diferente. Ajá. No desde el miedo, no desde la culpa. Y eso es lo, como decía, conocerse a uno mismo, y eso para mí es liberador, sanador. Tremendo, Lore, la verdad que escucharte para nosotras, porque aparte hemos visto todo el proceso Sí. y sabemos todo ese camino que has hecho, y realmente hoy tenerte como estudiante para nosotras es un verdadero gusto, un verdadero placer, porque sabemos que aquellas personas que lo viven, el proceso, luego a la hora de acompañar lo hacen desde un lugar muy sentido, muy comprometido, ¿no? Y si hay algo que nosotras tratamos de transmitir en nuestras consultas es el compromiso que tenemos a la hora de acompañar. Entonces, encantadas de tenerte y queremos agradecerte este ratito que nos brindaste para poder recobrar este testimonio. Para que Sol te va a matar con una pregunta, porque ella siempre es jodida con las preguntas. No. Nosotras siempre decimos que nuestros procesos están atravesados como por 3 ideas. O por 3 búsquedas. La toma de conciencia de qué es aquello que estamos experimentando, la responsabilidad y el orden. Si vos tuvieses que decir algo más de ese proceso, ¿qué le sumarías? Amor. Amor. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. ustedes, muchas gracias.